ingeniero Cristian Ramírez. En esta oportunidad vamos a conversar sobre columnas compuestas. Columnas compuestas. Este tema es bien chévere. Primero hay que definirla, ¿no? Resulta que una columna compuesta es el elemento que trabaja en conjunto, o es la sinergia, el trabajo conjunto con un perfil de acero y una sección de concreto. Sí, y una sección de concreto. Resulta que el profesor que más ha aportado en este tema es el profesor Roberto León. El profesor Roberto León, creo que de la Universidad de Virginia Tech. El profesor Roberto León, creo que él es de nacionalidad puertorriqueña, creo. El profesor Roberto León es la persona que más ha aportado al estado del arte de columnas compuestas. El profesor Roberto León con su estudiante Tiziano Perea, estudiante de doctorado, en aquel entonces, por ahí como en el 2007 creo, 2004, ahorita pues es el profesor Tiziano Perea, pues un reconocido profesor de la Universidad Autónoma de México, hasta donde me llega al alcance, no sé si ya no esté allí, de la Universidad Autónoma de México. El profesor es mexicano, ha hecho un montón de investigación experimental, un profesor muy destacado, muy destacado, unos trabajos muy impecables, muy chéveres, los aportes que él ha dado al estado del arte. Entonces resulta que el profesor Roberto León con el profesor Tiziano Perea, en su momento, cuando el profesor Tiziano Perea estaba haciendo su investigación doctoral, hicieron un montón de ensayos experimentales de secciones compuestas y llegaron a la conclusión de que estos perfiles tubulares estructurales rellenos de concreto, un perfil de sección hueca, un perfil tubular estructural, sea un perfil cuadrado o un perfil circular relleno de concreto, son secciones compuestas que son prácticamente indestructibles. Me gustó mucho eso que en algún momento escuché al profesor decir en una conferencia. Son secciones prácticamente indestructibles. Resulta que llegaron al laboratorio, hicieron un montón de pruebas, metieron esas probetas a compresión, tracción, torsión, flexión, y eso, unos actuadores hidráulicos que se movían tenían un montón de grados de libertad, y eso, esa columna no lloraba para nada. Entonces me gustó mucho eso que decían de que esas columnas son prácticamente indestructibles. Entonces pues son secciones que podemos utilizar con mucha confianza. El detalle es cuando utilizamos esas columnas en ciertos sistemas estructurales. Eso ya es otro tema, eso ya es otra cosa de la que hay que hablar, que computar es calcular esa rigidez, cuánto es esa rigidez efectiva y cómo puedo calibrar modelos. O sea, eso ya es otra cosa que creo que es un poquito compleja, diría yo que es un poquito complejo. Entonces resulta que esas secciones son secciones compuestas. ¿Cómo puedo conformar yo una sección compuesta? Yo puedo conformar una sección compuesta hay dos opciones, ¿listo? Las que define la norma como concrete file tube, o sea, secciones con perfiles tubulares rellenas de concreto. Entonces pues tengo yo mi perfil metálico, sea cuadrado, sea circular, y lo relleno de concreto. Eso es una sección compuesta. Eso rellena de concreto. Ese concreto puede tener acero de refuerzo o puede no tener acero de refuerzo. ¿Listo? Puede tener acero de refuerzo o puede no tener acero de refuerzo. Y tengo yo la segunda posibilidad, y es tener un perfil, una sección, se llama una sección SRC. O sea, es una sección de acero embebida en concreto. Entonces digamos que tengo un perfil, no sé, HB300, HB200, un perfil de alma llena como columna, y esa columna es el núcleo, esa columna está dentro de una sección de concreto reforzado. Vemos que tenemos una columna de concreto
tener una columna de concreto reforzado de, no sé, 80 por 80, una columna de concreto reforzado 80 por 80. ¿Sabes que el concreto reforzado de lo que tenemos son acero longitudinal, acero transversal? El acero transversal es el que me confina a mi núcleo y es el que me le brinda ductilidad al concreto, ¿listo? Al confinamiento, los estribos. Resulta que adentro de esa sección, ahí en el núcleo, en todo el centro, va a tener un perfil metálico. Y ese perfil metálico, con unos conectores de cortante, hacen de que trabaje en conjunto, haya una acción compuesta, una sinergia entre el acero y el concreto. Entonces existe la posibilidad de tener columnas, esas que le acabo de decir son columnas embebidas, y las otras, que son los tubulares que tienen concreto adentro, son columnas rellenas de concreto. Entonces puedo tener esos dos tipos de columnas compuestas. ¿Cuál es mejor? Una es mejor que otra. Sí, hay ventajas una con respecto a la otra. Existen ventajas en términos de costos, ventajas en términos de facilidad de montaje. Bueno, en lo particular he trabajado con columnas CFT, o columnas rellenas de concreto. No he trabajado con columnas embebidas en concreto. La verdad no he trabajado con esas columnas embebidas, pero sí he trabajado con las columnas rellenas. Pues sí, uno todas las bondades de la estructura metálica para avanzar en términos de rapidez y montaje, y se va llenando a la medida que va avanzando el montaje de la columna, se va llenando la columna, se rellena de concreto. Con el sistema de columnas embebidas también se tiene la bondad y las ventajas de avanzar en la velocidad que puede avanzar un taller de metalmecánica encargado, expertos en estructuras metálicas, que se puede hacer el montaje y atrás viene un equipo fundiendo las columnas o la matriz de concreto. Estas columnas tienen unas ecuaciones para calcular su capacidad. Resulta que para calcular su capacidad hay unas ecuaciones en AISC. Esas ecuaciones son derivadas de todas las investigaciones experimentales del profesor Roberto León y del profesor Tiziano Perea. Y hay otro montón de personas también que han trabajado al respecto. Toda esa investigación experimental se derivaron en unas ecuaciones que puede uno encontrar un diagrama de interacción. Un diagrama de interacción, como si fuese una columna de concreto reforzado. Si recuerdan ustedes que uno encuentra el diagrama de interacción, tal cual pasa para estas columnas. Hay una forma de calcular ese diagrama de interacción con unas expresiones que me parecen a mí que no son complicadas, son más bien chéveres, fáciles y sencillas de programar en MATLAB, en MATLAB, en Excel, en donde sea que ustedes las quieran programar, para encontrar cuál es la capacidad de resistente. Puntos a acotar: tengan mucho cuidado cuando estén diseñando estas secciones, y es que uno debe sacar dos tipos de diagramas. Uno es el diagrama del nominal, otro pues es el resistente con los factores de reducción por resistencia, y aparte de eso hay un diagrama que uno debe afectar por una relación de esbeltez. Claro, porque no es lo mismo tener una columna de 4 metros que una columna de 10 metros en términos de carga-compresión. Es la relación de esbeltez, ¿vale? Recordemos que la resistencia a compresión de un elemento pues depende de cuál es esa longitud no soportada, que es la ecuación de, no sé, carga crítica de pandeo de Euler. Realmente es por eso. Entonces, pues, estas columnas, por más compuestas que sean, pues no están exentas de la teoría de Euler para calcular su resistencia. Entonces hay unos factores de reducción de esbeltez que hay que tener ahí por allí para reducir las ecuaciones, y hay unas cositas allí. También tengan presente que si hace rato ustedes no ven esas ecuaciones y aprendieron, no sé, tal vez esto con AISC del 2010 o del 2005, salió una actualización del 2010, salió una actualización desde el 2016, en donde hay unos factores que hay que considerar para calcular los factores C. Esos factores C que uno encuentra para calcular las resistencias y para calcular ese, ¿cómo se llama? Ese módulo de rigidez efectivo, ese
módulo de elasticidad por el I efectivo, ese EI efectivo que uno calculaba con unos factores C en 2010, en ISC 2010, ahorita para el 2016 esos factores C cambiaron porque hicieron unas pruebas experimentales y se dieron cuenta que había una dispersión en los datos y reajustaron estadísticamente hablando esos factores por unos factores nuevos, pero la lógica del problema sigue siendo la misma. Entonces tenga mucho cuidado con eso. También cuando uno calculaba el diagrama de interacción había por ahí unos punticos cuando uno reducía el diagrama con los factores de resistencia, los factores de resistencia sí, había ahí un puntico en donde estaba la mesética del máximo, luego bajaba el punto donde es como la excentricidad balanceada. Allí en ese punto, cuando uno le aplicaba los factores de resistencia, había unos punticos que quedaban por fuera, hay una cosa ahí rara. Eso creo que también ya quedó subsanado con estas nuevas representaciones de los factores C. Eso para que lo tengan cuidado. Tengan cuidado con la metodología de lo que aplica ITAPS, la rutina de diseño de ITAPS. Hace un montón de cosas bien con respecto a eso. O sea, cuando uno le da un clic diseñar y eso con un botón diseña y muestra el índice de demanda capacidad, hay unas cosas que las hace muy bien, otras la llama la atención a que ustedes miren realmente qué está calculando y hagan su ejercicio a mano y verifiquen de que sí está entregando cosas coherentes con respecto a la resistencia. Entonces, con respecto a la resistencia, con respecto a la demanda que está entregando la herramienta computacional, esas fuerzas para poder diseñar esa carga axial, ese momento inflector, ese cortante, pues viene derivado de un análisis estructural. Para hacer ese análisis estructural pues hay que ensamblar una matriz de rigidez, y esa matriz de rigidez pues claramente depende del módulo de elasticidad y el momento de inercia. Si ustedes ven, para estas secciones compuestas existe una forma de calcular de forma manual ese EI efectivo, ese valor de EI efectivo. Entonces revisen muy bien para que ustedes puedan hacer esas correcciones, porque eso sí no lo hace bien la herramienta. O sea, él hace un momento de inercia transformado, le aplica ahí un módulo de elasticidad ya, y ese factor EI no es el mismo. O sea, automáticamente, de forma automática, que ITAPS lo haga bien, no lo hace bien, y tampoco SAP 2000. Hay que ajustar esos factores a realmente con el valor real que está en ISC de EI efectivo. Y hay un paper del profesor Tiziano Perea, donde hacen unas comparaciones de unos modelos numéricos con estos EI efectivo en edificios que tienen secciones compuestas, y encontraron unas similitudes con respecto a los periodos de vibración y un montón de cosas que lo dejan a uno un poquito tranquilo para decir, bueno, sí, estoy utilizando bien o no estoy utilizando bien las ecuaciones, estoy armando bien mi modelo o no estoy armando bien mi modelo en ITAPS o en SAP 2000 o en donde sea que ustedes lo tengan como herramienta de análisis de preferencia. Ya para utilizar esto en proyectos reales tienen que pensar mucho en las conexiones, mucho cuidado con las conexiones. Si están utilizando esto para secciones, para sistemas de pórticos al momento, entonces mucho cuidado con que las conexiones que ustedes, las secciones que vayan a utilizar, si tengan conexiones que hayan sido estudiadas experimentalmente y puedan tal vez darle uso. Ya, creo que eso era lo que tenía por comentarles con respecto a este tipo de elementos estructurales, que son columnas de sección compuesta. Esto es un tema maravilloso, un tema mágico, que todavía le falta mucha tela para cortar. Hay un montón de cosas y cada vez el estado del arte se sigue incrementando. La invitación es a que estudien y a que lean y estén ahí al tanto. Creo que hasta aquí va este video sobre columnas compuestas, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Un saludo, chao, chao.